Buenas tardes a todos, que quería agradecer la invitación a la organización, a este congreso, sobre todo cuando me toca compartir mesa con dos grandes oncólogos andaluces, pues muy reconocidos por su trabajo en cáncer de mama, el doctor Manuel Ruiz Borrego, médico adjunto del Servicio de Oncología Médica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y el doctor Pedro Sánchez Rovira, jefe de servicio del Complejo Hospitalario de Jaén. En primer lugar, quería también agradecerles a ellos la disponibilidad y el entusiasmo que han mostrado para su participación en este primer congreso de pacientes con cáncer. Primer congreso que realmente es un éxito de la organización, pero que yo creo que es un éxito de todos los participantes. Bien, y como introducción a esta mesa, yo quería contarles que, bueno, en España el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer. En 2012 se diagnosticaron más de 25.000 casos nuevos y se estima que en el futuro aproximadamente 1 de cada 9 o 10 mujeres padecerán cáncer de mama. Por tanto, está claro que este es un muy importante problema de salud pública. En su desarrollo intervienen diferentes factores de riesgo, factores hormonales, factores relacionados con la dieta y el estilo de vida, radiación ionizante, factores hereditarios, lesiones premalignas e incluso la densidad mamaria. Pero en los últimos años también estamos asistiendo a una disminución de la mortalidad por cáncer de mama. Y esto es debido a que hay un mayor diagnóstico precoz, pero es que también hay una mejoría en el tratamiento local, porque hay mejor cirugía, mejor radioterapia, como antes han contado en la mesa anterior, pero también hay una mejoría en el tratamiento sistémico. En los últimos años se han incorporado nuevos fármacos hormonales, nuevos quimioterápicos, fármacos dirigidos a dianas específicas que han mejorado el pronóstico del cáncer de mama. Con los años también hemos aprendido que el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea, es decir, que está compuesta por diferentes subtipos con diferente comportamiento y con diferente tratamiento. Y en esto el diagnóstico molecular nos está ayudando mucho a clasificar bien el cáncer de mama, y también está permitiendo que el tratamiento cada vez sea más personalizado. Esta es la clasificación molecular actual del cáncer de mama, su correlación con inmunofenotipos, luminal, ER2, triple negativo. En los últimos años, en cáncer de mama ER2 positivo, la verdad es que hemos tenido un gran avance, porque se han incorporado fármacos dirigidos a esta diana que han cambiado la historia natural de la enfermedad. Pero también ha habido importantes avances en los otros subtipos de cáncer de mama, los ER2 negativos. La mesa, cada uno de los ponentes, va a hablarnos ahora de esos avances en el tratamiento en el cáncer de mama en el ER2 positivo. El doctor Manuel Ruiz Borrego nos va a hablar y el doctor Pedro Sánchez Rovira en ER2 negativo. Yo creo que con sus ponencias van a contestar a esas preguntas que durante estos meses hemos estado recopilando sobre dudas o sobre inquietudes que tenían y querían que se pudieran contestar en esta mesa. Yo espero que pues satisfaga sus inquietudes. Sin más, le dejo al doctor Manuel Ruiz Borrego la primera presentación. No sé cómo salir de aquí. Bueno, buenas tardes. Gracias, Paco, por tus palabras y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias a la Asociación Española contra el Cáncer por haberme invitado a participar en este primer congreso de pacientes con cáncer con carácter andaluz, que espero que tenga mucho éxito y ya lo ha tenido en asistencia y mucho futuro.
Bueno, ese es mi nombre, Manuel Ruiz Borrego, para los que no me conozcan, los que no me conozcan, yo soy médico adjunto, como ha dicho el doctor Garavante, del Servicio de Oncología Médica Virgen del Rocío y, bueno, por diferentes motivos, hace ya casi 25 años que me dedico en exclusiva al tratamiento de mujeres con cáncer de mama. Mi trabajo en la actualidad fundamentalmente está dirigido a, digamos, el desarrollo, la implementación, la puesta en marcha, el reclutamiento de pacientes y de estudios, ensayos clínicos para las pacientes con cáncer de mama en general y con cáncer de mama HER2 positivo en particular. A esta patología concreta es la que yo me voy a referir y para las que voy a dirigir la charla. La conferencia o la charla que he hecho tiene un carácter, o he querido que tenga un carácter general, dirigida a personas que se supone que no son profesionales y por supuesto si quieren profundizar o hay alguna cosa que a ustedes no quede clara o que en la que quieran que yo incida, pues después al final de la discusión podemos hablarlo, ¿de acuerdo? Bueno, lo ha comentado el doctor Caravantes al principio, esto tiene que quedar muy claro, el cáncer de mama no es una única enfermedad, no es solo una enfermedad. Se han identificado diferentes tipos de mujeres, diferentes tipos de enfermedades. Estos tipos tienen unas características diferentes desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de su origen, desde el punto de vista de su diagnóstico, desde el punto de vista de su tratamiento y desde el punto de vista de su pronóstico. También él nos ha comentado que se han identificado unos subtipos que los tenemos claros, pero en los próximos años posiblemente subdividiremos más todavía la enfermedad y en el momento actual pues hablamos de cáncer de mama luminal A y B, cáncer de mama triple negativo y el cáncer de mama HER2 positivo, que es sobre el que yo les voy a hablar. Ahora, esa es la conferencia. Perdón un momento, yo podría quitar esto de aquí, no sé cómo quitar esto que me marea mucho de aquí. Se va viendo en los dos. Sí, es que te la siguiente. ¿Cómo puedo quitar para que se quite la siguiente solamente? Para dejar solo la primera. ¿Qué se puede hacer? Me marea mucho la... Bien, ahora ese es el tema de la conferencia o de la charla, ¿vale? Bueno, esto también se ha comentado al principio. Esta división en diferentes tipos de cáncer está basada en la expresión de diferentes genes, o sea, de diferentes estructuras que están en el núcleo de la célula, que hacen, en la gráfica tan famosa que está ahí a la izquierda, ven una serie de puntitos rojos y verdes, que la verdad es que muchos oncólogos ni siquiera saben interpretar, pero está muy de moda ponerlo. Significa fundamentalmente el rojo sobreexpresión, el verde que no hay expresión de un gen, y en base a eso, digamos, se ha identificado, lo identificó este compañero solamente hace 15 años, que se llama Charles Perú, que yo he tenido el privilegio de trabajar con él, y una persona bastante agradable y bastante normal, por otra parte, y sin embargo ha sido, digamos, el pionero, el que ha, digamos, revolucionado la clasificación nueva del cáncer de mama. En base a esos análisis genéticos se identifican estos subtipos de pacientes que en las gráficas que ven están divididos por pronóstico. Estas pacientes están recogidas ahí sin tratamiento, de manera que las pacientes que son luminales, las pacientes que son llamadas antiguamente receptores hormonales positivos, tendrían mejor pronóstico, y las pacientes que son HER2 positivas o triple negativo tendrían peor pronóstico. Pero como digo, esto sería de manera teórica la evolución natural de la enfermedad sin tratamiento. Esto es una diapositiva que ya se refiere a las pacientes HER2 positivos. Abajo está recogido, como ven, ese color tan marrón. Eso es una tinción que se hace especial para cuando se estudia el tejido del tumor que se ha quitado, y esa expresión tan oscura marrón significa que esa paciente tiene expresión de esa proteína que se llama HER2. Y los colorines que están aquí en color rojo son lo que se llama un análisis de fluorescencia, y se ve en el núcleo que hay esa sobreexpresión. Con estas imágenes, nuestros patólogos, la gente que hace el diagnóstico original, pues nos diagnostica a las pacientes como pacientes HER2 positivas. Bueno, esto es una diapositiva, un cuadro que es un poco especializado, pero básicamente para que ustedes tengan una idea general. De manera global podemos decir que el cáncer de mama HER2 positivo es un tumor que suele ser de pronóstico de alto riesgo, un tumor que suele ser agresivo, un tumor en el que las células se proliferan mucho, un tumor que muchas veces tiene axila afectada positiva,
y un tumor en el que, hasta que hemos introducido nuevos fármacos, la recaída era muy frecuente. Pero esto afortunadamente ha cambiado, que es sobre lo que yo les voy a hablar. Y ha cambiado por la introducción de este grupo de fármacos que ven ustedes aquí, en los que está el trastuzumab, el pertuzumab, el TDM1 y el lapatinib, entre otros. A este grupo de fármacos y a estos avances es a los que yo me voy a referir en la charla, ¿vale? Por lo tanto, las pacientes HER2 positivas son de las primeras mujeres que tienen un tratamiento dirigido específicamente a la célula tumoral. Ese tratamiento, el primero que se diseñó fue este fármaco, que es un anticuerpo que se llama trastuzumab, su nombre comercial Herceptin, y como digo, fue un tratamiento específico. Como un inciso o como una, digamos, pequeña interrupción, tengo que comentarles que, también se lo digo a mis residentes, a los residentes que rotan, que siempre hemos considerado muy moderno el Herceptin por ser el supuesto primer tratamiento específico, pero realmente no es el primer tratamiento específico. Hay otro tratamiento específico muy anterior que se estaba aplicando muchos años, pero no sabíamos que lo era, y hoy sí lo sabemos. Y ese tratamiento, que fue realmente el primero que se aplicó de manera específica, era el tamoxifeno, es el tamoxifeno, que es un fármaco, que es la famosa pastilla de los 5 años, que parece como tan simple, pero es, junto con este trastuzumab, el grupo de fármacos que más vidas de mujeres en el mundo ha salvado con cáncer de mama, hasta ahora. Esperamos que vaya a haber más, por supuesto. Bueno, ¿cómo actúa el trastuzumab? Eso que ven ahí en la esquina sería como una esquemita de lo que es la molécula, lo que es el fármaco. Aquí estaría en el centro, esto sería lo que es la célula, está recubierta por una membrana, esa membrana que tiene como una doble capita, eso es una capa de grasa, y insertado en la membrana están lo que se llaman los receptores. Pues los receptores tienen una parte por fuera que se llama extracelular y una parte por dentro que se llama intracelular. Bueno, pues el trastuzumab se uniría a la parte externa del receptor. Es decir, cuando hay una expresión de ese receptor, cuando la paciente es HER2 positiva, pues acude el fármaco y hace su acción actuando específicamente sobre esa diana. En esta diapositiva está recogido que la expresión, como ven, de muchos receptores fuera de la membrana depende de que en el núcleo, o sea, donde está la información, donde están nuestros genes, se exprese, que eran los puntos estos rojos que yo les he comentado al principio, se exprese ese gen. La expresión de ese gen hace que en la membrana de la célula haya más receptores y la paciente se pueda considerar HER2 positiva. Bueno, esta diapositiva, que es así como muy sencilla, fue realmente el comienzo de una gran revolución que empezó solamente en el año 2001. Este compañero, que yo también he tenido la suerte de conocer, que se llama Dennis Sleiman, un compañero norteamericano, demostró por primera vez que añadir a la quimioterapia el trastuzumab, el fármaco Herceptin, en pacientes que expresaban HER2, suponía, como ven, una mejora en la supervivencia libre de progresión, es decir, las pacientes recaían menos cuando se ponían el anticuerpo que cuando no se lo ponían, y además vivían más. Esto fue el primer hito en el desarrollo de todos estos fármacos y esta nueva vía de tratamiento de las pacientes HER2 positivas. Pero claro, continúa la investigación y ahora, además del trastuzumab, tenemos nuevos fármacos. Un nuevo fármaco que ya tenemos aprobado y que podemos usar en el sistema sanitario público andaluz es el pertuzumab, que este fármaco, a diferencia del trastuzumab, lo que hace es que esos receptores que hemos dicho al principio, que a los que se une el trastuzumab, en este caso hace que no se puedan unir, no se haga lo que se llama una dimerización, porque esa unión de los receptores es muy importante para que se haga la acción del fármaco, de manera que añadir el pertuzumab al otro, al trastuzumab, podría ser un beneficio, como se ha demostrado que lo es. Se ha demostrado que lo es, esta diapositiva la tomé yo y la repito una y otra vez, de manera que un caballo que era muy ganador, un caballo muy rápido, que era trastuzumab, se ha visto superado por la adición de pertuzumab. Y esto es una cosa muy importante, porque se trataba de mejorar algo que ya era bueno. Y esa mejora
se ha producido gracias a este estudio. Este estudio, que se llama Cleopatra, se llamaba así, quería ver si la adición de el pertuzumab a la quimioterapia con trastuzumab mejoraba. Y demostró que sí, que mejoraba tanto la posibilidad de que la paciente no hiciera una recurrencia, que no reapareciera la enfermedad, como, lo que es más importante, que las pacientes vivieran más. De manera que en la actualidad las pacientes, en la primera línea, o sea, en el tratamiento metastásico, está aprobado el empleo de este fármaco, de pertuzumab. Como he comentado, pertuzumab estaría ahí y haría que no se produjera esa unión de los dos receptores, favoreciendo, digamos, el mecanismo de acción del trastuzumab, del otro anticuerpo. Seguimos, hay más avances. Otro fármaco que está suponiendo, porque todavía está, digamos, pendiente de aprobarse por su empleo en el sistema público español en general, es el TDM1. Este es un fármaco muy interesante, ahí está recogido un esquema. El fármaco fundamentalmente es un trastuzumab, es decir, un anticuerpo, como el que hemos dicho al principio, pero en el anticuerpo va unida a una quimioterapia. O sea, es como una quimioterapia unida a un anticuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, este sería el receptor, sin nada, el receptor HER2. Como ven, hace que haya una señal de actividad, de proliferación, de metástasis hacia adentro. Bien, pues llegaría el TDM1 y el TDM1, el anticuerpo, como trastuzumab que es, se uniría al receptor. De momento ya la señalización se haría más lenta, lo que hace básicamente el Herceptin, el trastuzumab. Pero además se metería dentro de la célula y libera la quimioterapia dentro de las células. De manera que se une un efecto de quimioterapia al efecto del trastuzumab. Otro fármaco que actúa de manera diferente, aquí está recogido, como les he dicho, el receptor que tiene una parte externa y una parte interna, sería el lapatinib. Este fármaco, ahí estaría el trastuzumab en la parte de fuera, como les he dicho, y el lapatinib actuaría dentro. Es decir, se uniría a la parte del receptor, pero a la que está por dentro. ¿De acuerdo? En global, con todo lo que hemos dicho, que podemos un poco ir globalizando, integrando toda esta información. Bueno, pues todo este tratamiento dirigido HER2 está claro que tiene menos toxicidad que la quimioterapia corriente, es decir, no hay alopecia, no hay vómito, digamos que en general la tolerancia es mejor, no es inocuo, pero es mucho mejor tolerable. Está claro que tiene un carácter específico para determinadas pacientes, es decir, estos fármacos sirven para las pacientes que sobreexpresan el HER2, no para las otras. Los fármacos han resultado en tener menos recaída, es decir, las pacientes en el curso de la enfermedad, cuando están en fase de curación, recaen menos y aquellas que tienen enfermedad metastásica viven más. Pero además resulta que cuando este grupo de fármacos se emplea en fases precoces, obtenemos resultados espectaculares. Por ejemplo, en los ensayos que estamos haciendo en neoadyuvancia. Esto los voy a comentar después. La neoadyuvancia es aplicar un fármaco antes de que se haga la cirugía. Es decir, las pacientes reciben el tratamiento antes de operarse. Eso es neoadyuvancia. Bien, pues este grupo de fármacos, la unión, por ejemplo, de pertuzumab con trastuzumab y con quimioterapia, ocasiona a veces tales resultados como que una paciente que tiene un tumor grande, por ejemplo de 4 o 5 centímetros, cuando llega al quirófano no tiene ningún tumor. O sea, el tumor ha desaparecido. Eso ocurre a veces hasta en el 70% de los casos. Con todo esto, la investigación que estamos haciendo, ¿en qué se está dedicando? Es decir, si solo ahora mismo trastuzumab lo empleamos en la fase, digamos, precoz, queremos que tanto el pertuzumab como el TDM1 usarlos en fases más precoces, ¿vale? Y para eso estamos haciendo los ensayos clínicos en los que estamos trabajando ahora. ¿Cómo los empleamos de manera general? Para que ustedes un poco tengan una idea clara. Bueno, los empleamos lo que se llama de manera adyuvante, es decir, las pacientes se operan,
y reciben el fármaco después de operarse. Es decir, las pacientes no tienen enfermedad y reciben el tratamiento para evitar que la enfermedad reaparezca. Esto es lo que se llama tratamiento adyuvante. También como tratamiento neoadyuvante, es decir, las pacientes reciben el tratamiento antes de someterse a la cirugía. Y, por supuesto, en enfermedad metastásica. Algunas premisas generales, como afirmaciones, yo creo que pueden ser suscritas por la mayoría de los oncólogos. Las pacientes que son HER2 positivas deben recibir tratamiento anti-HER2, no solamente quimio, sino deben recibir tratamiento anti-HER2, aparte de la radioterapia, aparte de la hormona si toca o lo que sea, pero el tratamiento anti-HER2 lo deben recibir. Después, cuando la paciente tiene una enfermedad metastásica, consideramos en general que siempre debe de estar bloqueada la vía HER2, es decir, que podemos ir cambiando las diferentes líneas de quimioterapia o de hormona o de lo que sea, pero siempre debe haber un fármaco HER2 que esté bloqueando la vía. Está claro que no todas las pacientes HER2 positivas son iguales, hay también variedad en las pacientes HER2 y en este grupo de pacientes es la que estamos queriendo trabajar un poco para subdividirla en diferentes grupos que tampoco se comportan exactamente igual unas con otras. Y está claro que siempre, y eso es una cosa que yo lo intento transmitirle a los residentes que están conmigo, que cuando tenemos una paciente con un cáncer de mama metastásico HER2 positivo, cuando tenemos una línea de tratamiento siempre tenemos que tener en mente qué vamos a hacer después, porque suele haber después y muchas veces lo que se haga al principio tiene que ver con lo que se haga después y debemos de tener planificado el camino a muy largo plazo, porque afortunadamente muchas veces en cáncer de mama metastásico el camino es muy largo. Aquí, como una manera esquemática, en un cáncer de mama HER2 positivo metastásico, pues tendríamos la actuación, digamos, en una línea continua, una primera línea, una segunda línea de tratamiento, una tercera línea y sucesiva. La posibilidad a veces de, como ha pasado tanto tiempo, empecemos a retratar y empecemos otra vez por el principio, que a veces lo hacemos. Siempre añadir, si es la paciente receptores hormonales positivos, hormona y la quimio que corresponda. Por supuesto, el tratamiento dirigido anti-HER2, trastuzumab, pertuzumab y lapatinib, hasta ahora que los tenemos disponibles. También pronto el TDM1 y un fármaco también muy interesante que está también en desarrollo que se llama neratinib. Y un poco más adelante pues usaremos fármacos que lo estamos haciendo en ensayos clínicos, fármacos que todavía algunos ni siquiera tienen nombre, como BEZ, BKM, que más adelante, los años venideros, pues ya conocerán todos ustedes, ¿de acuerdo? Para ir terminando, comentarios finales. Bueno, pues lo que hemos comentado, el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea. La tecnología nos ha permitido tener un mejor conocimiento biológico de la enfermedad y está claro que la identificación de determinadas dianas hace que hayamos hecho posible la realización de una medicina personalizada o de precisión. Bueno, pues esta señora que está aquí y resulta que es mi madre, que como muchas de ustedes, pues también está diagnosticada de un cáncer de mama. El oncólogo que está a su lado, pues no es el mejor del mundo, pero fue designado por ella, no fue culpa de él, ¿no? Sin ser el mejor del mundo, ha intentado hacer las cosas lo mejor posible y afortunadamente con ella, como con otras muchas, hemos tenido éxito. Esa copa que tiene el oncólogo en la mano, pues me sirve para brindar, por supuesto, por todos ustedes, para brindar por el éxito de la organización de este congreso, para brindar por la Asociación Española contra el Cáncer y, por supuesto, para brindar por la investigación y el futuro del desarrollo del tratamiento del cáncer de mama en general y del cáncer de mama HER2 positivo en particular, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias. Supongo que me inicio. Sí.
¿Sí? Vale. Muy bien. Vale, perfecto. Bueno, ante todo, dado la hora que es y el ser el último, me va a permitir también un poquito cambiar un poco lo que iba a ser la presentación. Quiero que nos dé tiempo a algunas preguntas que al final se nos han enviado vía correo electrónico, con lo cual veréis que algunas diapositivas las paso. Lo único, primero, agradeceros la invitación. Creo que está siendo un éxito y creo que esto pues tiene que animar a seguir. Y luego veréis que son unas ideas muy simples, son 4 ideas y solo quisiera transmitir pues ese mensaje de esperanza y de fuerza para todas vosotras, con lo cual veréis que realmente existen datos para ello. Por un lado, esto es un poco el esquema que voy a seguir y en cuanto a algunas cosas que se han comentado, esto quisiera muy breve decir, veis la incidencia, lo ha comentado mi compañero, pero para que veáis que, por un lado, la incidencia de cáncer de mama está subiendo y es algo que sucede no solo en España, sino en otros países a nivel europeo. Incluso en España todavía estamos en unos índices bastante bajos. Esto es un hecho constatado. Y después vemos también, y esto puede darnos lugar a que pudiésemos hablar durante muchas horas, pero fijaos, estos son datos a nivel de municipios en España, son datos de incidencia. Vemos que existen diferencias importantes en cada uno de los municipios por zonas. Es decir, hay zonas, como veis ahí, en los cuales hay diferencias en cuanto a la incidencia de cáncer de mama, incluso a nivel andaluz. Lo digo porque esto nos hace pensar que todo el tema de estilo de vida y factores de riesgo es importante tener en cuenta. Esto es un comentario que también creo que era importante y quería hacer. Y luego, otro aspecto importante, fijaos, realmente ese aumento de incidencia viene acompañado de esa disminución de la mortalidad. Es señal de que ese tratamiento, este es el principal mensaje, ese tratamiento está siendo cada vez más efectivo. Es cierto que la mortalidad por cáncer de mama está bajando y hemos visto cuáles son las causas que pueden estar motivando eso, muchas y variadas. Bien, ¿qué está pasando? Que esa supervivencia mejora. Estos son datos, fijaos, del año 2002, 82%. Y sí puedo deciros que incluso datos más actuales estamos en torno ya superando el 85%. Es decir, que es cierto que esa curva sigue subiendo y tenemos que luchar para que siga subiendo y tenemos que luchar para que cada vez mueran menos mujeres por cáncer de mama. Y además, incluso es cierto que las expectativas de supervivencia son todavía mucho mejores si llegamos a un diagnóstico precoz y conseguimos el diagnóstico en estadios más tempranos. En cuanto al tratamiento, ya ha salido ahí la pregunta de lo que sería, pues, qué es ER2 positivo, qué es ER2 negativo. Deciros que realmente está basado en una serie de marcadores que expresa la célula tumoral y esto nos sirve para clasificar el cáncer de mama en distintos tipos. Que sepáis que se tratan de forma distinta según este tipo. Y que cada vez hacemos más clasificaciones, como veréis, y que cada vez es más difícil encontrar incluso 2 mujeres que reciban el mismo tratamiento. Esa individualización nos está llevando a que las expectativas sean mucho mejores. Vamos a ver 2 ideas muy concretas. Yo tampoco quería pararme en esto para que veáis de alguna manera, porque nos han enviado también cuestiones al respecto, en el sentido de que está muy protocolizado o no, todos los oncólogos siguen lo que es el mismo protocolo o no, existe mucha subjetividad, variabilidad en el tratamiento. Es para que veáis que existen unas líneas bastante establecidas en función de esta clasificación que os he dado, que pueden variar de alguna manera, pero que al final utilizamos unas pautas bastante comunes. Este es en el entorno adyuvante o incluso, como ha explicado mi compañero, también existen unas líneas bastante definidas previo a lo que pueda ser el tratamiento con cirugía. Y ahí tenéis algunas. No voy a entretenerme más en eso. Pero sí es importante que veáis, y en el ámbito que yo os voy a hablar ahora, veis que se ha estado hablando de pautas de tratamiento en lo que sería ese tipo de ER2 positivo. Yo voy a hablaros de lo que sucede en triple negativo. ¿Qué es triple negativo? Es aquel tumor que no tiene marcadores en superficie. Veremos también tiene un tipo de tratamiento que quizás por ahora es el que más tenemos que mejorar. Y luego, otro subgrupo que es el más importante, receptores hormonales positivos, es decir, tienen marcadores estrogénicos o progestágenos en ese tumor que determinan que pongamos un tratamiento específico.
Eso es básicamente lo que determina qué tratamiento. Bien, un poquitín para que veáis cómo también esto está cambiando, que veáis que existe un tratamiento específico para estos pacientes, pero, por ejemplo, en este subgrupo sabemos que existen mujeres que expresan marcadores hormonales en ese tumor y que no se benefician de la quimioterapia. Lo sabemos. Existe un porcentaje importante, ahí lo veis. Incluso podemos llegar a establecer un elevado porcentaje de mujeres que reciben sobre tratamiento. Es decir, esto tenemos que mejorarlo. ¿Por qué? Porque sabemos, lo hemos visto, no todas las mujeres con cáncer de mama son iguales. No son iguales. Y evidentemente tenemos que buscar pautas de tratamiento específico para cada una de esas mujeres. Y tampoco son iguales los tumores. Y esto es lo que os comentaba un poquitín de esos distintos marcadores. Y en función de esa diversidad de tumores, así habrá también que tratarlos. Bueno, toda esta variabilidad nos está haciendo que estemos cada vez mejorando lo que es el tratamiento en cuanto a que es mucho más individualizado, en función de todos estos factores. Mirad, voy a pasar esto un poquitín más rápido, pero para que veáis que esa subclasificación tiene importancia, porque en función de estos distintos subtipos, las posibilidades de vivir o no son mayores o menores. Es importante. Y luego, en función también de esto, estableceremos un tratamiento u otro. Aquí veis algunas condiciones, pero que sepáis que ahora mismo es importante tener en cuenta que esa subclasificación se hace en base a unos marcadores genéticos. Tampoco tiene sentido que veáis cada uno de ellos. No os quedáis con qué es, pero sí que esta clasificación tiene lugar de manera que cada uno de estos tipos expresa una serie de genes que al final lo que hace es tener una repercusión en la supervivencia, mejor o peor pronóstico, y en el tratamiento que apliquemos. Bien, y que esto, para que veáis que se puede complicar mucho más, es decir, cada vez estamos subclasificando más, cada vez conocemos mejor la biología del tumor, y esto también está llevando a cabo que cada vez tengamos terapias mucho más eficaces. Bien, vamos a seguir, y esto es para que veáis que se sigue trabajando en lo que es una mayor individualización terapéutica. Repercusión de esto, solo quedaros con esta diapositiva. Mirad, esto es, y esto tiene que ver un poco con lo que ha comentado mi compañero, son mujeres ER2 positivo, pero me sirve de ejemplo, porque también se está haciendo en el ámbito de mujeres con tumores que no expresan ER2. Pero mirad, el hecho de que consigamos esto son terapias neoadyuvantes, con pautas de tratamiento como las que se han comentado hasta ahora para ese subgrupo ER2 positivo, nos encontramos con respuestas completas, es decir, desaparición del tumor de hasta un 89% de casos. Esto es importante. Y esto sí tiene impacto en la supervivencia. Es decir, esta mejora se está viendo. Y yo creo que también es bueno que lo conozcáis. ¿Qué sucede, por ejemplo, en tumores ER2 positivos? Con receptores hormonales positivos. Mirad, 1896. Y ahí yo creo que es la primera terapia dirigida. En este caso lo que hacíamos, se hacía una castración. Esto evidentemente ha cambiado muchísimo, pero, por ejemplo, el tamoxifeno, 1977. Y ahí, esa sí que es la primera terapia dirigida. Y nos encontramos con que ya lo que es el tratamiento hacia las mujeres que expresan receptores hormonales es algo que se conoce desde hace tiempo. Y en ese continuo, para que veáis que, bueno, pues existen cada vez, afortunadamente, un mayor número de terapias disponibles, con lo cual esto también nos va dando lugar, incluso en la enfermedad avanzada, que seamos capaces de cronificar o tender a cronificar incluso en mujeres que tienen una recaída. Bueno, esto es lo que os comentaba, cada vez conocemos mejor los mecanismos de ese tumor y eso nos permite desarrollar nuevos fármacos. Aquí traigo uno de ellos, por ejemplo, everolimus. Lo que hace es que en algunas mujeres que ya han progresado a esas primeras líneas que habéis visto, nos permite seguir aumentando esa expectativa de vida. Otros fármacos que se producen cuando conocemos mejor ese mecanismo. Este es otro, por ejemplo, palbociclib, no os quedéis con el nombre, pero que veáis que seguimos aumentando esas curvas. Esto nos está llevando a que la expectativa de vida, incluso en mujeres con el tumor avanzado, cada vez es mayor en ese subgrupo. Cada vez disponemos de más recursos. Y, bueno, pues esta a lo mejor sería la imagen en ese subgrupo. Pero también
nos encontramos con que existen a lo mejor otros subgrupos en los cuales esos avances no son tan llamativos, está costando algo más, son de peor pronóstico, ahí lo tenéis. Es verdad que en algunas veces cuando conseguimos una buena respuesta las expectativas de vida son óptimas, pero a veces parece que todavía nos encontramos con algunos subgrupos en los que cuesta un poquitín más, no vamos en ese AVE y todavía vamos en un tren de vapor. De todas maneras, es cierto que incluso en estos casos estamos incorporando expectativas mucho mejores. ¿Por qué? Conocemos mejor estos tumores también a nivel molecular, ahí lo veis, diseñamos estrategias terapéuticas mejores, ¿lo veis? Y estamos incorporando también, os lo digo para que lo conozcáis, técnicas incluso de inmunoterapia en ese subgrupo de mujeres que nos permite que mujeres con un especial mal pronóstico podamos de alguna manera revertir ese mal pronóstico. Ahí veis solo que se están diseñando estudios, cómo se está haciendo, pero bueno, por lo menos que os suene que se está en ello. Otro punto importante, solo dos ideas. Por otro lado, una vez estamos consiguiendo cada vez mayor supervivencia, es importante tener en cuenta tratamientos menos agresivos, es decir, hay que mejorar lo que es la calidad de vida de las mujeres que tratamos y para ello también nos sirve algunas encuestas. Es una encuesta importante. Mirad, se ha hecho en mujeres diagnosticadas de cáncer de mama y afortunadamente, lo veis ahí, es importante lo que es, yo quiero vivir, eso es normal, la supervivencia, pero aparte nos encontramos con que, bueno, pues es importante tener en cuenta, y fijaos aquí el nivel de aspecto que se señala como más importante. Aparecen ya aspectos relacionados con la calidad de vida, toxicidad de los tratamientos, efectos secundarios, efectos a largo plazo, participar junto con el médico en la toma de decisiones. Esto también es importante para que veáis que de alguna manera esto está cambiando enormemente y afortunadamente existen también otros aspectos importantes a tener en cuenta. Bien, para finalizar, perspectivas de futuro. Hay que intentar buscar una medicina predictiva, personalizada, como hemos visto, esto es fundamental, preventiva, no debemos olvidarlo, se ha comentado, y participativa. Y luego, el punto 5, hay que empezar a tener en cuenta aspectos psicológicos y de calidad de vida, fundamental. Esto es algo que tenemos que, de alguna manera, tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Y esto tampoco, bueno, esto es quizás algo más complicado, pero bueno, para que veáis solo que todo esto se está integrando para conseguir el elaborar técnicas tanto diagnósticas como de tratamiento más eficaces. Aquí estamos hablando ya de lo que sería a nivel molecular, pero otra cosa importante, hay que tener en cuenta la heterogeneidad de las personas, de los distintos subtipos de tumor, pero estamos conociendo ahora que incluso dentro de cada tumor pueden haber grupos celulares distintos que a lo mejor habrá que tratar de forma distinta. Esto es algo que también estamos conociendo y se están diseñando estudios para eso. Y también oiréis hablar de lo que es todo el tema de biopsia líquida, que creo que también que es importante, y eso nos puede llegar de alguna manera a diagnósticos mucho más precisos, incluso a prever con antelación cuándo puede existir una recaída, sin olvidar, por supuesto, la participación y el seguir de alguna manera participando en ensayos clínicos y desarrollando ensayos clínicos cada vez más eficaces. ¿Qué estamos consiguiendo? Y este es el mensaje final que yo quisiera que os llevaréis. Tanto en el grupo de pacientes, es imposible hablar de mujeres cáncer de mama, hay que hablar de cada uno de los distintos tipos, pero incluso en esto estamos viendo que, lo veis, fijaos ahí, mujeres, estamos hablando de mujeres con cáncer de mama metastásico, que la expectativa de vida, y aquí estamos hablando de diferencias diferencias de 10 años, la curva que tenemos ahora está muy por encima de esta. Las expectativas son mejores, incluso en enfermedad avanzada. Punto importante. Mirad, las recaídas. 1986, fijaos, la posibilidad de una recaída y ahora. Ha mejorado incluso algo, es decir, es mucho menor. Esto es importante, es mucho menor. Y aquí lo veis también, sería otra diapositiva en donde vemos también que existe esa disminución de riesgo. ¿Para qué? Al final tenemos que conseguir que esa gráfica siga subiendo. Esto es el esfuerzo que tenemos que hacer todos para que de alguna manera nos aproximemos a que seamos capaces. No vamos a llegar al 100% de curación, pero tenemos que intentar mejorar las expectativas por parte de todos.
Y aquí hay algunas preguntas. Yo creo que hay todavía unos minutos, que es lo que yo quería, de alguna manera, intentar responder en esos 5 minutos que quedan ahí todavía, que nos han llegado en cuanto, por ejemplo, a la hormonoterapia, tratamiento para las mujeres con receptores hormonales positivos en cáncer de mama. ¿En qué consiste? Lo hemos estado viendo, es una terapia dirigida hacia esos receptores que expresa el tumor. ¿Todos los tumores tienen receptores hormonales? No, hemos visto que no, es un 67% que necesitan ese tratamiento. Después, ¿es aconsejable tomar, aquí hay algunas, hay otras muchas que nos han llegado. ¿Es aconsejable tomar la pastilla durante 5 años con un 10% de receptores de estrógeno en el tumor? Sí. Se establece ahora lo que es el nivel en el 1%. Cuando termine el tamoxifeno tendré 43 años. ¿Hay problemas si vuelve la regla? ¿Merece la pena dejarlo? No hay ningún problema si vuelve la regla. Es decir, y os voy a decir además, ahora también se conoce que incluso en mujeres algo más jóvenes, si incluso existe un embarazo después de tomar el tamoxifeno, no supone un aumento de riesgo. Esto también existe algún trabajo ya que lo confirma. ¿Realmente compensa el tratamiento hormonal teniendo en cuenta que solo se gana un porcentaje muy pequeño de que no vuelva a aparecer el cáncer? No es un porcentaje tan pequeño. Depende de la positividad de los receptores. Cuanto más ese tumor que hemos quitado, cuanto más expresión de receptores tenga, llegando al 100%, mejor es el efecto de la terapia hormonal. Y no es tan bajo, Muchas veces el porcentaje en términos absolutos supera el 8%. Es decir, que no estamos hablando de porcentajes tan bajos. ¿Tiene relación mi tumor hormonodependiente con haber estado 1 año de tratamiento con reproducción asistida, más de 2 embarazos seguidos? Hay datos contradictorios y a veces la estimulación estrogénica puede suponer un factor de riesgo, pero depende también del intervalo de tiempo en el que tengamos a esa mujer con estimulación estrogénica. De tal manera que si no es un periodo muy prolongado, previsiblemente no tenga relación. ¿Cómo se puede mejorar la calidad de vida cuando tienes menopausia por la quimio y por el tamoxifeno? Sofocos, libido, picores, estado. ¿Y cuánto duran todos estos efectos secundarios? Aquí veis todo lo que son los efectos por la quimio. Muchas veces no es un efecto inmediato, eso es verdad. Es decir, no es terminar el tratamiento y notar esa normalidad a los pocos meses. A veces hay que esperar entre 6 y 12 meses. El dejar el tamoxifeno y otros fármacos como terapia hormonal supone después una vuelta gradual a la normalidad, pero por ejemplo a veces hay que esperar 6 meses con la quimioterapia para conseguir que desaparezcan esos efectos. Los dolores de hueso y problemas de movilidad son duraderos o desaparecen al final de los 5 años de tratamiento hormonal, sobre todo con inhibidores de la aromatasa. Quien esté tomando letrozol, anastrozol, exemestano, desaparecen al finalizar los 5 años de tratamiento hormonal y solo un porcentaje muy pequeño que puedan haber aparecido problemas de osteoporosis que también se pueden combatir, puede haber problemas en ese sentido, pero sí desaparecen. ¿Qué probabilidad hay de tener cáncer de útero cuando tomas tamoxifeno? Pues el riesgo está por debajo de 1 entre 300 y si se siguen los controles ginecológicos anuales, prácticamente la probabilidad es inexistente, porque siempre antes aparece lo que se llama una hiperplasia endometrial que se puede detectar a tiempo. Es decir, que si se hacen esos controles ginecológicos, es muy, muy bajo en riesgo. Es 1 entre 3.000, es muy bajo. Por parte de la quimioterapia, ¿existen parámetros determinantes para la administración de quimioterapia? Es lo que os he comentado un poquito. Sí los hay, en función de tamaño del tumor. Dice aquí, ¿qué nivel de decisión subjetiva le corresponde al oncólogo? Es cierto que puede existir algo de decisión subjetiva. Casi siempre se tiende a tomar de acuerdo con la paciente. Pero habéis visto en esas guías que tenemos que existen unos parámetros más o menos determinados y que luego muchas veces a lo mejor te queda la opción de elegir entre 2 pautas, pero más o menos equivalentes. De tal manera que tampoco es al azar como pudiera parecer en un momento. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Y los hemos estado comentando. Si el mejor tratamiento es el buscar aquel tratamiento que pueda, digamos de alguna manera, garantizar esa individualización, esa medicina personalizada. ¿Por qué no puede ponerse 2 veces la misma quimioterapia? No es así. Puede ponerse, lo hemos visto en mi compañero, incluso terapia dirigida. Podemos, si hace tiempo y no hay resistencia, podemos volver a ponerla. ¿Cuánto tiempo tarda el organismo en recuperarse al 100% después de la quimioterapia? Lo que hemos estado viendo, incluso
6, 12 meses puede ser necesario. La última pregunta, paso al final, lo que es el chemobrain, es decir, esa afectación de lo que es pérdida de memoria y otros, a lo mejor, factores a nivel de lo que es conductuales, a nivel de conducta, puede ser algo más de tiempo, y a veces incluso mujeres que necesitan 2 años. ¿Es recomendable seguir algún tratamiento de desintoxicación cuando termina la quimioterapia? Normalmente no, no es necesario. Y bueno, ahí tenéis cuánto tiempo tarda el organismo, creo que ya lo he contestado. Bien, han sido los 20 minutos, y insistir en que cada vez hay más mujeres que se curan, las expectativas son cada vez mejores, y ánimo, y bueno, hay que seguir por parte de todos. Y muchas gracias. Bien, muchas gracias a los dos ponentes. Enhorabuena por las presentaciones. Yo creo que han sido muy claras, y el diseño en esta mesa hemos intentado responder a todas esas preguntas que Pedro ha mostrado y que hemos recogido en estos últimos meses y que nos han mandado todos ustedes. Pero a partir de este momento, si quieren alguna aclaración, tanto sobre las preguntas que se han contestado como otras, abrimos un turno de preguntas. Vamos por orden, ¿sí? Yo le quería preguntar ¿por qué? Hace un año que se operó, ahora mismo está en tratamiento. Eso es, entonces, de hormona. No, pero puede ir a la playa. Quizás le pueda recomendar el oncólogo radioterápico que la zona donde ha recibido radioterapia no es una zona que deba sufrir un impacto del sol que genere quemadura. Esa es la protección que tiene que tener. Los efectos de la quimio ya pasaron. No hace falta una desintoxicación como alguien planteaba, eso no es necesario. Hay una recuperación gradual una vez que se finaliza, y uno se tiene que ir incorporando a la vida lo más normal y lo más gradual que esa persona pueda hacerlo. ¿Alguna? ¿Sí? No, el tumor HER2 positivo, o sea, cuando una paciente tiene la expresión de esa proteína, lo que significa es que el tumor, por esas señalizaciones que hemos puesto en el esquema que iban desde fuera hacia adentro, ese tumor tiene más tendencia a crecimiento rápido, a ser más agresivo, a tener ganglios afectados, a recaer, que la paciente que es HER2 negativo. ¿Qué pasa? Que esto sería lo que se llama un dato pronóstico malo. Pero al mismo tiempo, como tener la proteína HER2, ese receptor, hemos podido identificar una bala específica contra esa proteína, hemos conseguido que el valor predictivo, o sea, la predicción de la respuesta, sea buena. De manera que una cosa que era inicialmente negativa en la evolución de la enfermedad, ahora es positiva. De hecho, entre nosotros, entre los oncólogos médicos que hacemos mama, hay una cierta, entre comillas, broma, y me disculpan la broma de profesionales, que es que a nosotros lo que nos gusta tratar realmente ahora mismo son pacientes HER2 positivos. Es muy agradable, si es agradable en el contexto, o sea, usemos las palabras con una cierta, digamos, sentido del humor. Una paciente joven que viene a la consulta con un tumor de 4 o 5 centímetros y que se le pone tratamiento médico, es decir, el cirujano no participa, y ese tratamiento de esa enfermedad inicialmente negativa, posiblemente de curso pronóstico malo a corto plazo, con lo que tenemos conseguir, como ha dicho el doctor Sánchez Rovira, hasta casi un 90% de posibilidades de que cuando vaya al quirófano el tumor haya desaparecido, a los oncólogos médicos nos resulta bastante gratificante. No sé si me he explicado bien.
la recaída era mayor cuando no había terapia dirigida. Ahora no. O sea, ahora las pacientes HER2 positivos que se tratan con tratamiento dirigido corresponden a un grupo de mejor, vamos a ver, esto digamos de manera global. Después tendríamos que ver cómo es la enfermedad, porque también no es igual un tamaño que otro, no es igual una paciente que tenga 4 o 5 ganglios afectados a que no tenga ninguno, no es lo mismo que tenga receptores hormonales además o que no lo tenga, en fin, una serie de factores. Pero de manera general el hecho de la terapia dirigida normaliza en sentido positivo a la paciente HER2 positiva. Pero si la paciente no se trata, va peor. Sí. Por eso, en este caso, el tratamiento es esencial. No, vamos a ver, nosotros lo que no queremos es contar con recaídas. O sea, trabajamos para eso. O sea, cuando nosotros hacemos tratamientos adyuvantes y neadyuvantes, queremos que las mujeres se curen de manera radical. Y de hecho, yo soy de la opinión, entre otras mucha gente, de que la introducción de los nuevos fármacos en las fases precoces hará a 10, 15 años vista que el cáncer de mama HER2 positivo metastásico sea una especie en extinción. Esa es la esperanza que yo tengo. Sí. 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 El tamoxifeno con la hipertensión. Sí. Bueno, no. Sí. Sí, sabéis que todos los fármacos tienen una serie de efectos adversos que son o frecuentes, poco frecuentes o muy infrecuentes. La hipertensión secundaria al tamoxifeno es poco frecuente, quiere decir que es un efecto que se describe, pero sí puede suceder. Y que luego también lo que habría que ver es si existen otros factores determinantes, antecedentes personales, familiares, pero la relación directa afortunadamente es poco frecuente. Hay otros efectos que sí están reconocidos, es decir, a nivel circulatorio periférico, por el tamoxifeno, a nivel de endometrio, pero vamos, afortunadamente es poco frecuente la hipertensión por tamoxifeno. Sí. Eso realmente no es así exactamente. Es decir, bien, hasta ahora nos movíamos en una serie de tumores en los cuales la posibilidad de recaída era alta, con lo cual existía un riesgo de que pudiese haber de alguna manera alguna metástasis oculta. Pero conforme vayamos progresando y las posibilidades de tener una recaída sean menores, ese grupo de población que ha tenido un cáncer también será susceptible de ser sometida a un tratamiento con trasplante. Quiero decir, ahora mismo es cierto que todavía, es decir, por ejemplo, una persona que ha tenido un cáncer de mama hace 8 años, hasta ahora era un criterio absoluto que contraindicaba, por ejemplo, un trasplante hepático. No sé si hay una pregunta por ahí, por ejemplo. Sí. Sin embargo, ahora mismo cada vez es un criterio que se tiene menos en cuenta. No es una contraindicación absoluta, sino que es relativa. Y hay que ver también otros factores. Bien, vamos de tiempo bastante regular. Quizá una pregunta más y sí. ¿Sí? Sí, tienes que seguir con el tratamiento. El que se haga eso no excluye el que tú ya tengas que suspender el tratamiento. El vaciamiento, el quitar útero ovario se hace por alguna razón, ahora se está haciendo por mujeres en las que se ha detectado un riesgo elevado, esos genes que ahora se están estudiando y se les está recomendando hacer una resección, una oforectomía bilateral, pero eso no significa que ya haya que suspender el tratamiento hormonal que ya se ha iniciado por un cáncer de mama. La última, porque es que ya me están diciendo que vamos justo. ¿Diferencias?
Sí, hay diferencias por el mecanismo de acción. El tamoxifeno tiene un efecto directo a nivel de los receptores hormonales en lo que es principalmente el núcleo celular, pero también actúa a otros niveles de la célula. Mientras que los inhibidores de la aromatasa, como por ejemplo el letrozol, tienen un efecto en lo que es la inhibición de la producción estrógena, o sea, la inhibición de la producción de la persona de estrógenos, actúa a otro nivel. Pero vamos, el efecto al final es el mismo, es decir, que no haya estrógenos, bien por efecto directo o porque no haya. Bueno, yo, como decía, vamos muy mal de tiempo, lo vamos a dejar aquí. Agradeceros a todos la asistencia, a la organización y a los ponentes. Buenas tardes.